algo anda mal. Algo no está yendo conforme a lo que me imaginé. Y este es el video número 1 de 10 que vamos a estar estudiando la espiritualidad emocionalmente sana en base al libro que tiene el mismo título. Aquí en donde te puedo describir justamente cómo es que sentimos que algo anda mal. Oramos, ayunamos, nos arrepentimos, nos humillamos, tratamos de no pensar en nuestras emociones, nos dedicamos a servirle al Señor, entendemos que eso va a obrar para bien, pero de alguna manera esa emoción cada vez se hace más y más grande. Y pareciera que esa emoción está en conflicto con lo que estoy intentando convencerme a creer a la luz de la palabra. Algo anda mal. Y ahí, si estás en tus primeros pasos de fe, o puedes recordar cuando estábamos ahí en la etapa de bebés espirituales, dudábamos en cuanto a si Dios se había olvidado de nosotros. Ahí en donde simplemente llegamos a la conclusión de, creo que no estoy entendiendo esto de la carrera de la fe. ¿Y qué si te digo hoy que estas estaciones en nuestra vida de confusión, estas paredes, como las llama el autor de este libro, son una etapa de crecimiento necesaria para descubrir áreas de las cuales no le rendimos, no le hemos rendido al Señor y de las cuales nos han impedido conocerle de una manera como nunca le hemos conocido. Hoy vamos a abordar primeramente el cómo se ve esta primera etapa, para poder ahí identificarnos dónde estamos hoy en este caminar. Si recientemente acabamos de salir de una etapa en donde completamente nos acabamos de enamorar del Señor, o si hemos llegado a una nueva etapa en donde nos sentimos estancados y estamos esperando ahí lo siguiente para seguir creciendo. Independientemente de dónde te encuentres, yo oro en el nombre de Jesús que hoy podamos ver que las emociones que aprendimos en retomando la sanidad de mi corazón, que no nos deben de gobernar, pero que tampoco debemos minimizar, tienen una función en nuestro crecimiento con el Señor. El autor nos dice en su libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, en la página 7, sin una verdadera integración de la salud emocional a la espiritualidad, tu vida cristiana puede ser terrible para ti mismo, tu relación con Dios y la gente que te rodea. Y vamos a profundizar más en qué es lo que significa esta integración. Ahí para darte ahí una breve explicación. Por ejemplo, cuando éramos ignorantes frente al enojo y sentíamos que al enojarnos ya estábamos pecando simplemente con el hecho de la emoción estar presente. Nos olvidamos la otra parte de la escritura que nos decía que no pecáramos con esa emoción, pero tampoco nos indicaba que ignoráramos esa emoción. Por ahí va esta integración de la espiritualidad y la salud emocional. Vamos a examinar 3 grupos de personas dentro de tu discipulado, de tu congregación, de tu alrededor que se llaman seguidores de Cristo. El primer grupo de personas son los que se van de la iglesia por los patrones de conflicto emocional dentro de la misma. Estas son personas que van de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque después de muchos años de frustración y desilusión, al darse cuenta que las evidencias de la vida de la fe no concordaban con sus propias experiencias o lo que así creían debía de verse el cristianismo, renunciaron a esa congregación y fueron a ver si lo encontraban en otra. El segundo grupo de personas son los que se quedan, pero de manera pasiva. Probablemente vas a ver muchas ovejitas ahí que las invitamos a participar, pero están al margen y realmente no es por timidez, sino simplemente todavía no comprenden el porqué de este caminar que no está yendo conforme a su imaginación. Aquí es otros que están interiormente ya renunciando al cuerpo de Cristo, pero que no se han atrevido a retirarse como el primer grupo.
Y luego están los que abandonan su fe por completo. Este tercer grupo decide retirarse de la fe porque se fatigaron al sentirse atascados y atrapados en su viaje espiritual y se cansaron de los cristianos que los rodeaban, quienes a pesar de su conocimiento de Dios eran compulsivos, obstinados, defensivos, soberbios y estaban enojados y muy ocupados para amar al Dios que profesaban. Sus acciones de condenación, porque ellos mismos no entendían el viaje de la espiritualidad junto a la de las emociones. Te cuento que esto de este tercer grupo, del cual se sintieron atascados, atrapados en su viaje espiritual por los cristianos que los rodeaban, por ser compulsivos, obstinados, defensivos y soberbios, es un ejemplo puntual que encontramos en el libro de Job. Acuérdate justamente lo que Dios dijo acerca de estos amiguitos, que intentaron explicar el porqué de la pared de Job. Y te quiero definir brevemente lo que se refiere el autor como una pared. Es un tiempo de estancamiento, es un tiempo de espera. Por ejemplo, Abraham, el tiempo de espera para el cumplimiento de la promesa del hijo, que era la promesa del Señor, ese tiempo de espera fue su pared. En el caso de Moisés, el poder llegar a ver la tierra prometida, ese tiempo fue su pared. Y así sucesivamente en el caso de Job, ese tiempo de espera, de poder entender qué era lo que estaba sucediendo a través de la interpretación de sus emociones, es lo que el autor le llama su pared. Y aquí Dios tiene algo que reclamarle a los amiguitos de Job que intentaron desde sus emociones, su interpretación de la vida, explicar lo que Dios estaba tratando de hacer con Job. Ahí desde una doctrina que probablemente ni ellos mismos estaban viviendo. Leamos aquí en Job, capítulo número 42, del 7 al 9. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, aquí ya está en el punto de restitución, pero justamente Dios le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Si tú no has leído el libro de Job, te resumo aquí cuál fue la interpretación de estos amigos de Job. Que él estaba estancado en esta pared, que no avanzaba en ninguna de las áreas de su vida, porque ciertamente había pecado contra Dios. Y Dios en el capítulo número 42 indica, no hablaron con exactitud acerca de mí. Así que tomen 7 toros, 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Y sabemos que cuando se escribe el libro de Job, aún Jesucristo no había sido el sacrificio del cual hoy tenemos por el arrepentimiento de nuestros pecados cuando somos confrontados que hemos errado, fallado al blanco. Justamente ahí le dice, mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad y los demás fueron a hacer lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Ahora, qué precioso el corazón de Job de, a pesar sus amigos haber sido una carga en su proceso, con una interpretación incorrecta, aún orar por ellos, porque Job al final entendió que lo que pasó no fue un castigo, sino fue lo que le permitió conocer a Dios de ojos, de vista, de lo que oídas no había logrado conocer. Por lo tanto, hoy vamos a examinar cómo es que la iglesia, la congregación, el discipulado en donde asistimos, maneja cuando entramos en estas paredes que nos desesperan y nos desaniman. ¿Cuáles son las recomendaciones y por qué? Para muchos esto no está funcionando.
por qué estamos viendo un gran número de personas no solo dejar el cristianismo, sino retirarse por completo de los caminos del Señor. Cómo fácilmente son atraídos por doctrinas, como es la ley de la atracción o doctrinas contrarias a la verdad bíblica que Dios nos ha dado. Y cómo desde nuestra espiritualidad emocionalmente sana no vamos a caer en ese engaño, sino también vamos a poder ser instrumentos para poder ayudar a otros sin caer en el grupo obstinado, lleno de soberbia, que trata de interpretar a través de sus propias emociones. Típicamente, cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo y vamos y nos confesamos que no estamos emocionalmente bien, que nos hemos enfriado, vamos a encontrar algunos de estos consejos. Más lectura de la Biblia, más vida en grupo, más guerra espiritual, recordar el poder del Espíritu Santo, adorar, ahí memorizar las palabras de Cristo. La palabra profética, eso que el Señor te habló y que por un instante te encaminó nuevamente a estar encendido y en fe con Él. Y ahí la gracia de Dios. Ahora, aquí no estoy diciendo que esto es incorrecto. De hecho, hay muchísimas verdades bíblicas detrás de cada uno de estos puntos. Pero ¿qué sucede cuando le estamos diciendo a la ovejita, lee más, adora más, y sigue exactamente en la pared del desánimo, sin poder avanzar ni retroceder hacia donde un día estuvo en su primer amor, encendido para el Señor, en fe y ahí rendido a su soberanía? ¿Qué hacemos cuando estos pasos que se dan no logran llevar a cabo el propósito del cual el Señor está llamando a esto? La mayoría de los modelos de discipulado, el problema es que solo están agregando una capa protectora adicional que no permite que las personas crezcan emocionalmente en esa área que el Señor está permitiendo se experimente el dolor y así poder conocerle en esa área. Ahora, aquí tenemos que renovar nuestra mente y poder definir el dolor no como el dolor típicamente que pensamos producto de un castigo, sino el dolor, la tribulación que Pablo mismo nos habla, que es beneficiosa por los frutos que produce en nosotros. El problema entonces está que una gran parte del cuerpo de Cristo aún continúa con áreas de su vida que no han sido tocadas por Jesucristo, que se han reservado y se han negado a rendirle a Él hasta que se adopte un compromiso serio con la espiritualidad emocionalmente sana. Yo te quiero confesar aquí cómo fue que el dolor llamó mi atención para justamente llegar a este recurso que hoy está siendo de tanta bendición. Este año y el año anterior, Daniela ha estado viajando frecuentemente a Estados Unidos. Durante 9 meses pudimos estar en familia y luego regresamos a casa. Después de experimentar un gran gozo y la ausencia de no tener a mi esposo conmigo, lo que hice fue minimizar el dolor. Mi temor de no entronar nuevamente a Daniel en el trono de mi corazón me hizo minimizar la emoción que yo sentía cada vez que Daniel venía a Guatemala y se regresaba a Estados Unidos. Habían puntos de los cuales nos postrábamos a orar y yo no podía terminar de llevar a cabo la oración porque el dolor y las lágrimas inundaban mi ser. Pero ahí nuevamente yo minimizaba la emoción y decía, Señor, tú eres bueno, eso va a orar para bien, tú eres soberano, tú eres Dios, tú estás en el trono de mi corazón y esta emoción se va ahora. Y continuaba con mis actividades, ciertamente me metí a servir más, a atender a mis hijos, pero el dolor continuaba ahí. Comenzó el dolor a ser más y más intenso. Y esto es algo que si no le prestamos atención, el problema es que no va a cambiar nada hasta que decidimos hacer algo distinto. Aquí
me siento tan identificada con lo que el autor nos relata a partir de esta escritura. Mateo 11, versículo 30 es, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el autor nos habla de 3 hechos que típicamente nos incomodan hasta buscar ayuda. Primero, no estaba experimentando, nos dice el autor. Estas son palabras textuales del autor que nos habla que no estaba experimentando la alegría y la satisfacción en Cristo que las Escrituras nos prometen. En mi caso, yo sabía que el gozo viene del Señor. Entonces, Él es mi contentamiento, Él es mi esposo, Él es mi protector, mi proveedor. Y qué mejor que un esposo celestial que es tan perfecto. Pero ¿por qué aún habían lágrimas que me estaban intentando decir algo, pero que yo continuamente estaba minimizando? Porque mis emociones estaban intentando gobernarme. Luego nos dice el autor que se sentía infeliz, frustrado, agotado y hostigado. En mi caso, comenzó un cierto grado de culpabilidad. De Señor, tú eres todo lo que yo quiero y todo lo que necesito. ¿Por qué sigo experimentando esta emoción? Yo sé que esto es pasajero, pero mi corazón no lo está capturando. Y mi corazón, entiéndanse, mis emociones. Y por último, nos dice el autor, Dios me había iniciado en la vida cristiana con la promesa de que mi yugo es suave y carga liviana. Mateo 11:30. Una invitación a una vida libre y plena, pero que el autor nos relata no estaba sintiendo. Ahora, en este taller, durante los próximos 9 videos, en adición a este, para un total de 10, únicamente vamos a tratar lo que tiene que ver la espiritualidad emocionalmente sana. Pero no podemos minimizar que hay ciertas condiciones que nos pueden llevar a desbalancearnos emocionalmente y que nada tenga que ver con la espiritualidad. Quiero poder recordarte en base al libro que hay distintas partes y componentes de quienes somos y deberemos de hacer un inventario exhaustivo para ver que no estamos asumiendo que tiene que ver algo espiritualmente y emocionalmente si es algo que me está afectando, por ejemplo, físicamente. Por ejemplo, un desbalance en las hormonas, una situación que te acabas de cambiar de país y has perdido tu grupo social y te sientes sola, o algo en el cual acabas de perder tu trabajo por cierto título que no tenías. Ahí hay otras áreas como son la social, intelectual y la física, en adición a las que vamos a tratar por las próximas enseñanzas, que es la emocional y la espiritual. El autor nos dice que ignorar algunos de los aspectos de quiénes somos como hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios siempre trae consecuencias perjudiciales. Y aquí vamos a ver personas quienes en su amor al Señor niegan el poder hacerse un chequeo físico porque todo es fe. Pero ciertamente el Señor nos ha hecho una parte física y una parte espiritual. Y la ciencia no debería de pelear con la fe ni viceversa. Por lo tanto, cuando nosotros se nos ha enseñado la forma de enfrentar la vida por medio de la verdad, la fe y los sentimientos en ese orden, como consecuencia, la ira, por ejemplo, simplemente no es importante para hablar con Dios. Te vuelvo a repetir, la verdad, la fe y por último los sentimientos. Entonces ahí cuando yo estoy experimentando mis lágrimas, mi mente me dice, no, aplica la verdad, ponle fe, tus sentimientos están en último lugar. Y en retomando la sanidad de mi corazón aprendimos a no minimizarlos ni tampoco maximizarlos. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a encontrar el balance perfecto. De hecho, es peligroso, nos dice el autor, y cuando lo reprimimos, aún el dolor se hace más grave. La mayoría de las personas que reprimen, por ejemplo, la ira, desatan otros comportamientos como podría ser el alcoholismo o el abuso físico. Entonces vemos que el reprimir la emoción no la corrige. Algunos acumulan la emoción
hasta explotar con otros. Y nos damos cuenta que tampoco reprimir la emoción es algo. El autor nos dice, yo era uno de aquellos que reprimía su propia ira. Le pedía a Dios que se llevara mis malos pensamientos y me hiciera amar a Jesús. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Mi caso de no prestar atención a Dios y a lo que sucedía dentro de mí me hizo perder muchos dones. Él venía, el autor nos dice, Dios venía con amor y me hablaba, intentando conseguir que yo cambiara este patrón de reprimir y de ignorar, bajo la verdad y la fe que competía con los sentimientos. Nunca me imaginé, dice el autor, que podría encontrar a Dios a través de sentimientos como la tristeza, la depresión y la ira. Cuando por fin descubrí la relación fundamental entre la salud emocional y la espiritual, comenzó para mí una revolución y no hubo vuelta atrás. Esta relación revolucionaria transformó mi viaje personal con Cristo, mi matrimonio, nos dice el autor, mi viaje personal con Cristo y finalmente la crianza de mis hijas y la congregación donde es pastor, que es New Life Fellowship. Por lo tanto, vamos a aprender la vida a la manera de Dios. El autor nos está invitando a integrar nuestras emociones con nuestra espiritualidad, no a minimizarlas ni tampoco a dejar que nos gobiernen, pero no ignorándolas. Y así como resultado, experimentar las maravillosas promesas que Dios ha hecho a la iglesia y a la comunidad. Y como resultado, ¿sabes cuál es el resultado de esto? Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y te cuento que es una manera tan preciosa como las describe. Y te quiero invitar a que le puedas tomar foto a esta imagen que tengo en pantalla, porque vamos a hacer un autoinventario, a detenernos un momento a leer cada uno de estos frutos y preguntarnos en qué medida estos frutos son realidad en nuestra vida, en ti, en tu hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Y poder permitir recibir el amor de Dios en el momento en que estamos, desde nuestra imperfección, permitiendo ahí lo que estemos sintiendo por haber alcanzado o no alcanzado aún esto desarrollarse en nosotros a través del Espíritu Santo, que lo que estamos viviendo nos pueda guiar a esta meta. El amor, que es el cariño hacia los otros. Alegría, plenitud en la vida. Paz, que es el sosiego, quietud, tranquilidad, serenidad. La paciencia, la buena voluntad de empeño. La amabilidad, sentido de compasión en el corazón. Bondad, convicción que la santidad básica se extiende a las cosas y a las personas. Soy generoso con lo que el Señor materialmente me ha dado hacia las personas. Fidelidad, participación en compromisos leales. Humildad, que no necesitamos forzar el camino de la vida. Ahí el encajar como pensamos que Dios es y cómo me debe de responder. Eso significa humildad. Dice, dichosos los que son humildes. Ahora esto te cobra sentido. Dominio, capaz de ordenar y dirigir nuestras energías con sabiduría. Detente. ¿Cómo estás en estas áreas? Por ejemplo, el de la humildad me confronta mucho, porque al yo no querer experimentar esta emoción que estaba trayendo culpabilidad, porque estaba chocando con la verdad aprendida y la fe que debería de aplicar, estaba tratando de forzar el camino a como yo creía que Dios estaba esperando de mí. Hay una voz interna que me decía, mija, pero ¿por qué estás llorando? Y no todo lo que he hecho por ti. ¿Y no fueron así palabras similares de los amigos de Job hacia Job? Y Dios dijo que tenían una definición incorrecta de él. Vamos a aprender a ver las emociones desde otro ángulo. La conclusión para el video de hoy. Las paredes con las que chocamos, esas esperas, esos tiempos de confusión, esas emociones que pretenden ahí confundirnos o al extremo de maximizarlos o al extremo de ignorarlos, en nuestro viaje son regalos de Dios. Y te cuento, no es la intención de Dios que nos
unamos a la categoría de disertores de la iglesia, pero sí que lo conozcamos como nadie nos lo ha predicado. Él está ampliando nuestra manera de entender lo que significa ser seguidor de Cristo. Y esto es de la misma manera como lo hizo con Abraham. Probablemente tu viaje va a tener muchas vueltas, giros extraños. Ahí justamente para que experimentemos esos cambios profundos en nuestra vida por medio de Jesús y poder llegar a revelar áreas que no le hemos permitido el tocar. Y aquí el autor nos dice, muchos no avanzarán hasta que el dolor de estar donde están sea insoportable. Pasé muchas semanas, muchos meses minimizando el dolor, pero me di cuenta que cada vez se hacía más grande, impidiéndome tan siquiera terminar de orar por Daniel. Y ahí justamente llegó este recurso a mis manos. De no haber experimentado ese dolor, probablemente hubiese visto un libro más y dicho, no tengo tiempo para leerlo. Date cuenta que aquí justamente se cumple Romanos 8:28. Eso de lo cual hoy estás pasando va a obrar para bien, pero más allá de lo que te estás imaginando, más allá de la añadidura que estás esperando, que tanto te ha frustrado no recibir. Por lo tanto, hoy recibimos nuestra circunstancia como regalo de parte de la vida que el Señor nos está permitiendo desarrollar. No que Él la ocasionó, pero sí la circunstancia que Él va a usar para conocerlo de manera totalmente diferente. Por lo tanto, amados y amadas del Señor, no podemos transformarnos, o mejor dicho, invitar a Dios a que nos transforme si estamos ignorando o minimizando o simplemente desconocemos esta verdad. La verdad que Job conoció, pero no precisamente a partir de sus amigos. De tarea te quiero invitar a que puedas revisar cómo está en cada área de tu vida, cómo está tu físico, para asegurarnos que lo que vamos a trabajar sea efectivo, sin otras áreas que estén contribuyendo a ciertas emociones que no son producto de cómo estás viendo a Dios, sino producto de algo físico que te esté ocurriendo. ¿Cómo está tu área social? ¿Cómo está tu área intelectual? Nuevamente te recuerdo, vamos a trabajar en este taller únicamente la emocional y la espiritual. Las demás queda a tu discreción de poder hacerte un chequeo para ver si necesitas la multitud de consejeros expertos en las demás áreas para trabajarlas. Vamos a terminar orando, pero antes te quiero recordar las últimas palabras de Job en los diversos capítulos donde literalmente estuvo batallando en tratar de comprender lo que Dios estaba haciendo en él. Te quiero compartir un resumen y dejarte ahí inspirado o inspirada a que leas el libro de Job, porque de alguna manera todos somos Job. La diferencia es que a Job le sucedió todo uno tras otro, a lo mejor a nosotros nos suceda a lo largo de toda una vida. Mira aquí, estos fueron los distintos capítulos de los cuales Job ahí estuvo batallando con Dios. Capítulo 1, se presentan las calamidades. 2, ahí siguen las malas noticias. Luego ahí Job, lo primero, las emociones desbordadas que lo llevan a maldecir el día en que nació. Luego, ahí se tratan de encontrar respuestas desde el capítulo 3 hasta por ahí que vemos en el último capítulo en donde dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Dios dejó que Job se extendiera 38 capítulos hasta él poder llegar a convencerlo de su ignorancia. Pero date cuenta las distintas etapas de las cuales estoy segura que nos podemos identificar. Ahí en donde Job está ahí tratando de explicar y maldiciendo el día que nació y llegan esos amigos a culparlo y tratar de ahí encontrarle una respuesta a la confusión de Job. Luego ahí Job regresa a recordar quién es Dios, a proclamar el poder y la sabiduría, al defender su integridad. Ahí cuántas veces pasamos de Dios sabe lo que está haciendo, no, pero si yo soy inocente me he arrepentido. Y ahí, según
podemos ver de capítulo en capítulo, es una variación entre me defiendo, me quejo, busco que me traten de explicar y así es como pasa este caminar en nuestra carrera de la fe hasta que el dolor es tan insoportable y en vez de ignorarlo, nos sentamos a escuchar la versión de papá. Y ahí nos damos cuenta en donde en los capítulos finales justamente leemos las palabras más inspiradoras que hoy quiero dejarte para que no te pierdas el siguiente video. Job 42, versículo número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el siguiente video vamos a examinar los 10 síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. No te lo pierdas ahí porque vamos a entrar en un detalle más profundo para ver realmente dónde nos encontramos. Probablemente hoy todo está bien y no nos hemos dado cuenta de una espiritualidad emocionalmente enferma. Vamos a terminar orando, amados y amadas del Señor. Dios mío, agradezco tu gracia y misericordia en mi vida. Si no fuese por ti, ni siquiera sabría nada sobre ti o sobre la necesidad que tengo de tu obra transformadora y profunda en mi vida. Señor, dame la valentía para ser sincero y dejar que el poder del Espíritu Santo invada todo lo que soy bajo la superficie de mi iceberg, más allá de los síntomas, de lo que hoy está provocando estas emociones que me están intentando decir que algo anda mal. De manera que Jesús pueda formarse en mí, cada uno de sus frutos. Ayúdame a comprender cuán grande, amplio, alto y profundo es el amor de Cristo por mí. Ya no desde una manera de condenación o de culpabilidad que nos hacían ignorar estas emociones. Oramos esto en el nombre de Jesús. Si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo video.